si entre los 15 y los 25 lees mucho, de los 25 a los 50 te vas a comer el mundo. Súper encantada de estar acá contigo. Estupendo, igualmente. Listo, bueno, te cuento. Pues yo entrevisto a profesionales de distintas áreas para que nos cuenten un poco su experiencia y su profesión a los jóvenes, para que tengamos más claridad de qué camino coger, cómo es la experiencia de este profesional y así. Y pues a ti te veo como un referente en tu área de editor, en la parte de los libros, y por eso estás acá, porque me encantaría que nos cuentes un poco de ti. Estupendo. Vale, súper. Entonces, bueno, para comenzar, cuéntanos cuál es tu historia, Roger. ¿Quién eres tú? Pues yo soy Roger Domingo, soy editor, soy el director editorial de varios sellos en el grupo Planeta, el grupo de habla hispana más importante, el grupo de editorial y de comunicación, y dentro de Planeta dirijo varios sellos, básicamente son todos sellos editoriales de libros de no ficción. Y nada, en realidad soy un afortunado porque me pagan por hacer lo que me gusta, que no es otra cosa que leer, que hablar con los autores y ayudarles a escribir buenos libros y sobre todo que luego se vendan muy bien y lleguen a tantos lectores como sea posible. Me encanta y me encanta que transmitas el mensaje de que te dedicas a algo que amas, a algo que te gusta. ¿Cómo encontraste esa vocación o esa pasión que te llevó al mundo de los libros? Pues creo que fue porque siempre nací rodeado de libros, mis padres tenían muchos libros, leían mucho y yo cuando empecé a estudiar enseguida vi que era de letras. En España puedes escoger si haces carrera incluso en el bachillerato, si haces letras o letras puras o mixto o matemáticas, etcétera, ciencias. Y yo tenía claro que quería hacer letras, luego empecé a estudiar humanidades, que es una carrera que básicamente estudias historia, filosofía, historia del arte, literatura, etcétera. Y en aquel momento, pues ya con 18, 19 años, para pagarme la carrera, empecé a trabajar en editoriales varias. En aquel momento pues hacíamos correcciones de estilo, redacciones, trabajábamos para enciclopedias, haciendo entradas de las enciclopedias o actualizando las enciclopedias, haciendo traducciones también. Bueno, todas estas cosas que, digamos, que te permiten ir trabajando con una editorial y al mismo tiempo estudiando, pues para pagar el apartamento, etcétera. Sí, Y luego cuando acabé la carrera, pues ya había trabajado en Planeta haciendo ese tipo de colaboraciones y enseguida, bueno, estuve un tiempo fuera, me fui cuando acabé la carrera, pedí una beca, que es la beca Fulbright de la Caixa, que me la dieron y me fui a Nueva York a estudiar un máster de edición. Luego me quedé ahí estudiando el máster un par de años, luego me quedé ahí trabajando. Luego ahí me fui a Londres, que trabajé también en McGraw-Hill, una editorial. Y luego ya llevaba 4 años fuera, porque además había pasado también un año en Australia. Y nada, que yo ya te coge la morriña, quería volver a casa y nada, volví a Barcelona y había una oferta en Planeta y apliqué y me la dieron. Esto fue en 2001, con lo cual hace 20 años y nada, desde entonces. genial. ¿Y cuál ha sido como tu mayor aprendizaje en esta profesión, como trabajando en editoriales y eso? Pues seguramente que al final, digamos, para ser un buen autor, lo que tienes que hacer sobre todo es leer mucho. Es decir, si uno quiere escribir un buen libro, lo que tiene que hacer sí o sí, y independientemente del género, me da igual si es un libro de autoayuda o de superación personal o si es una novela, digamos, cualquier cosa que uno quiere escribir tiene que leer mucho. Sobre todo tiene que leer a los clásicos, ¿no? A los grandes de su temática, ¿eh? Por ejemplo, tú te gustan, vale, pues los libros de superación personal y Sí, desarrollo personal, pues en este caso tienes que, si quieres escribir un buen libro de superación personal, pues tienes que leer a Napoleon Hill, a Warren Bennis, digamos, a todos los grandes autores
que han trabajado antes la materia, ¿no? ¿Por qué? Porque si no lo haces, el lector, que el lector seguramente sí que habrá leído a este tipo de libros, el lector si no lo nota. Y también el editor, ¿no? Pues el editor seguramente lo va a notar y si no has leído todo lo que se supone que tienes que leer, pues igual no te lo quiero publicar porque verá que no has leído todo lo que tienes que leer. Y lo tienes que leer, no digamos porque sea obligatorio, ¿no? Simplemente porque si lo haces, serás capaz de explicar mejor aquello que quieres contar. Y sobre Claro. todo sabrás cuando alguien ya ha contado lo que tú quieres contar. Sí, total. Y fíjate que, bueno, una cosa es escribir un libro, pero y publicarlo y hacerlo sobre todo en una editorial tan grande como Planeta es tan difícil como parece. No, no es difícil. A ver, lo imprescindible es tener un buen libro. Pero además de tener un buen libro, hay que saber cómo contactar con las editoriales. Pero a veces parece que sea muy difícil porque muchos autores lo intentan y reciben rechazos, ¿no? No reciben, digamos, ofertas por parte de las editoriales. Pero la mayoría de veces estos rechazos se debe no a que estos autores hayan escrito buenos libros, sino que no saben cómo ponerse en contacto con las editoriales. Es decir, dicho en otras palabras, cada año hay miles de autores que son rechazados, no porque no hayan escrito buenos libros, que merecen ser publicados o dignos de ser publicados, sino simplemente porque no saben cómo a vender la propuesta a las editoriales. Y claro, fallan ahí y luego por eso no consiguen publicar. Pero si tienes un buen libro, o al menos tienes una buena idea y eres capaz de convertirla en libro, y además sabes cómo contactar con las editoriales, cómo hacerlo para venderles la propuesta, es relativamente fácil. De hecho, cada año en España, por ejemplo, se publican cerca de 80.000 libros cada año, ¿no? Con lo cual hay miles de libros de autores Claro. noveles que se publican cada año. Sí, no, y de hecho yo lo extrapolo mucho también a cualquier profesión. Tú puedes ser muy bueno en tu profesión, pero si no sabes venderte lo que sabes, tu conocimiento o a ti mismo va a ser muy complicado. Entonces creo que es lo mismo con los libros. Y también quería preguntarte, bueno, una de las habilidades que crees que pues debemos desarrollar es la lectura, leer sobre la temática que queremos publicar el libro. ¿Crees que eso es suficiente? Es decir, como que todos podemos ser escritores o qué más habilidades necesitaría un autor? Lo fundamental, como decíamos, es leer mucho, haber leído mucho. Eso te da, digamos, un conocimiento de tu temática y sobre todo te da una facilidad a la hora de escribir. Pero es muy difícil ser un buen escritor si no has leído mucho. La segunda, para escribir un buen libro, lo que se necesita es que hayas trabajado muy bien la materia. Es decir, que cuando te pongas a escribir el libro, sepas perfectamente qué vas a contar y cómo lo vas a contar. Me explico, hay muchas personas que a veces dicen, voy a escribir, me interesa, no sé, cualquier cosa que ha salido, me interesa mucho este tema y voy a escribir un libro para aprender sobre este tema. Claro, y esto se acaba notando, ¿no? Porque si escribes al mismo tiempo que aprendes, el lector lo va notando, ¿no? Porque vas dando como acelerones, como se nota que no tienes las Sí, cosas claras. total. Con lo cual, lo imprescindible es trabajar mucho un tema. ¿Cómo lo trabajas? Pues puedes tener un blog, por ejemplo, y escribir en tu blog. Puedes dar conferencias y en las conferencias ver este contenido cómo cae, ¿no? Cómo es recibido. En un canal de YouTube como tú o una cuenta de TikTok como tú, ¿no? Donde vas contando una serie de cosas. Puedes hacer clases, hacer consultoría. Es decir, cuando tienes un contenido, trabajarlo mucho. Luego, cuando ya lo has trabajado mucho, cuando has visto que si funciona o no funciona, ya has visto qué partes interesan más a las personas, luego es el momento de escribir un libro, porque cuando lo escribas, si realmente has trabajado bien este contenido, luego la redacción va a fluir. Es decir, te lo sabrás tan de memoria que va a fluir. Ahora, si en lugar de eso, como que no estás seguro, no te lo sabes muy bien, para escribir cada frase tienes que estar consultando varios libros, chequeando en internet a ver si es cierto lo que estás diciendo, luego vas a trompicones, la redacción no fluye y en consecuencia la lectura tampoco fluye. Sí, total. Yo creo que se resume que primero debemos como prepararnos nosotros y ahí sí comenzar a preparar el libro, ¿cierto? Exacto. Primero trabajar mucho un tema
y cuando lo tienes ya muy trabajado, que se puede decir que eres un experto, ¿no? Que eres un especialista en este tema, pues luego puedes empezar a trabajar el libro, a escribirlo. Esto en no ficción, ¿eh? En ficción, en novelas distinto. En novelas simplemente necesitas tener una buena idea, ser capaz, ¿no? de Ujú. hacer el mapa, ¿eh? De todo lo que va a ocurrir, de los personajes, etcétera. Y Sí, luego de lo que se trata es de empezar a escribir ya con este mapa. Luego hay otra cuestión importante, es que en el caso de la novela, lo ideal es que solo tengas una trama. Se puede ver una trama principal y luego una serie de subtramas, pero no 50 tramas al mismo tiempo, porque si no es muy difícil de seguir. Y en el caso del libro de no ficción, el ensayo, lo mismo. Tienes que tener una idea a fuerza, ¿eh? Una idea principal. Y a partir de esta idea puedes introducir otras subideas que sirvan para ilustrar esta idea principal, pero siempre una idea principal. ¿Qué ocurre? Que hay veces que hay autores que cuando escriben sus libros están tentados de poner en el libro todo lo que saben, todo lo que han leído, y al final hablan de 1000 temas distintos, ¿no? Es lo que los editores llamamos los libros Macedonia, ¿no? Porque hay un sí. poquito de todo, pero no hay... Con lo cual, lo ideal es esto, ¿eh? Tú trabajas una idea, la trabajas muy bien y luego para ilustrarla, para que quede claro, pues pones otras subideas, otras anécdotas, metáforas incluso, si a veces es más fácil explicarlo con metáforas, pero básicamente un libro, una idea. Genial, me encanta. Y fíjate que muchas personas de mi comunidad son muy jóvenes, tienen entre 15 y 19 años. A esas personas que sueñan con publicar un libro, ¿crees que tienen que esperar a tener cierta edad, a graduarse de algo o más o menos cuáles son los requisitos para que se pueda publicar su libro? No, puedes publicar, digamos, aunque seas muy, muy joven. Digamos, no hay un requisito de edad. Lo importante es simplemente haber tenido el tiempo suficiente pues, para hacer lo que decimos, ¿no? De haber leído, digamos, al menos sobre la materia que vas a escribir. Si no sé, quieres escribir novela fantástica, pues tienes que haber leído pues, a los grandes de la novela fantástica y lo mismo para cualquier otro género. Y luego, en caso de un libro de no ficción, por muy joven que sea, al menos haber trabajado un poquito el tema. Y hay cosas que puedes haber trabajado y puedes ser un especialista con 15, 16, 20 años. Es decir, porque además puedes hablar a tu generación y para hablar a tu generación, qué mejor que ser de esta generación, ¿no? Con lo cual no hay Sí, ningún problema. Simplemente tener claro de lo que vas a hablar y luego, pues esto, organizarlo y estructurarlo bien. claro, fíjate que con eso la estructura, un pajarito por ahí me contó que tú con la experiencia que tienes trabajando en editoriales has desarrollado un paso a paso para poder publicar tu libro en una editorial pues de prestigio. ¿Podrías contarnos un poquito de eso? Sí, este es un curso online, una formación online que se llama Tu éxito editorial con el método MAPEA. Y básicamente es un curso donde enseño a aquellas personas que quieren escribir un buen libro y quieren publicarlo con una editorial a hacer todo lo que tienen que hacer, ¿no? Básicamente explico, si quieres publicar un libro, escribir un buen libro y publicarlo con una editorial de prestigio y luego cuando llegue a las librerías convertirlo en un bestseller, te explico todo aquello que tienes que hacer y sobre todo lo que no tienes que hacer, ¿eh? Porque hay cosas que no hay que hacer nunca si quieres que te vaya bien. Con lo cual es una serie de vídeos, son 8 módulos, con muchos vídeos, unos 64 vídeos, en el que explico cómo funciona el mundo editorial, las técnicas para escribir un buen libro, cómo hacerlo para conseguir que una editorial quiera publicarte, que básicamente consiste no en mandar el manuscrito, o sea, mucha gente falla porque manda el manuscrito sin más. Y si hace esto, pues no funciona. Lo que hay que hacer es escribir una carta de presentación explicando de qué va el libro, en qué género o qué temática encaja, a qué público objetivo se refiere, cuál es la competencia, que otros libros hay sobre eso, y explicando quién es el autor. Y además de esta carta de presentación, hay que escribir un briefing donde ahí resumes el libro capítulo por capítulo. Oye, pues en este capítulo cuento esto, Genial. en otro capítulo tal. De este modo, el editor no tiene que leer todo el manuscrito. Le basta con leer la carta y el briefing para saber si le interesa. Y enseguida te puede contestar. Si le mandas el manuscrito entero, claro, tiene que hacer el esfuerzo de leer el manuscrito para saber de qué va el libro. Y igual, yo, por ejemplo, recibo 10 o 12 manuscritos cada día. Aunque quieras, no te da la vida, ¿no? No puedes, ¿no? Con lo cual, cuento cómo hacer la carta y el briefing. De hecho, yo luego la corrijo para asegurarnos de que sea la mejor carta y el mejor briefing posible.
y luego ya al final explico cómo hacer un plan de marketing y comunicación para conseguir que el libro tenga visibilidad y por tanto se venda. Y vemos cómo hacemos un plan de marketing online, cómo hacer un plan de medios, cómo hacer directos, cómo montar las presentaciones, etcétera. Pero todo lo que uno necesita, desde que tiene una idea hasta que publica el libro y Genial. lo convierte en un bestseller. Súper. Y digamos, este curso que estás desarrollando es para todo el mundo, para cualquier persona que quiera escribir un libro, o cuál es como tu público. Cualquier persona que quiera escribir un libro que le gusten los libros. Ahora estamos lanzando la cuarta edición, es decir, ha habido ya 3 ediciones. En cada edición hay 100 alumnos, con lo cual hay ya 300 alumnos que están trabajando. Y estos 300 son de todas las edades. Hay hombres, hay mujeres, hay gente mayor, hay gente muy joven, gente de todos los países. Y escriben, algunos escriben poesía, otros escriben novela, otros ensayo. Muchos ya han conseguido publicar, hay ya unos 30 y algo libros ya publicados Excelente. Sí. desde la primera edición, y hay otros 20 o 25 que ya tienen contrato y ya están esperando está en proceso de publicación. Con lo cual, ¿no? Los alumnos están muy contentos porque muchos de ellos han conseguido ya su sueño, que no era otro que publicar un libro. Claro, sí. Y digamos, en este curso también enseñas como la parte de la escritura, o es más que todo centrado en la publicación de algo que tú ya tienes. Sí, no es un taller de escritura, porque hay muchos talleres de escritura. Sí que cuento cómo estructurar el libro, cómo escribir la introducción, cómo escribir las distintas partes del libro. Cuento, hay fallos típicos, ¿no? Pues el uso del gerundio, que no sé cómo se usa el gerundio, cuestiones de acentuación, de puntuación, pero no es un libro de técnicas narrativas. Aquí, digamos, partimos de la base de que quieres escribir un libro. Luego yo te cuento las cosas que tienes que hacer para escribirlo bien, para que salga un buen libro, o sea, cómo ordenar los contenidos, por ejemplo, cómo hacer el mapa, cómo en el caso de la novela, cómo definir bien los personajes para que no sean personajes planos, para que tengan todos su propio retrato psicológico, cómo evitar los momentos valle. O sea, hay libros a veces que hay lo que llamamos momentos valle, que son estos momentos donde la atención del lector decrece, quizá porque hay una descripción demasiado larga, ¿no? Y al final el actor se aburre y lo deja y no vuelve, o hay algún tema demasiado manido. En el caso de la novela, por ejemplo, explico cómo construir diálogos, ¿no? Que los diálogos tienen que ser creíbles, tienen que ser muy ágiles. Con lo cual, sí, digamos, explico todo lo que uno necesita para escribir un buen libro. No cuenta la parte de técnicas narrativas, porque esto es mejor hacer un curso específico y porque en principio la gente que viene ya tiene claro cómo lo quiere hacer, ¿no? Con lo cual es cómo escribir un libro, cómo conseguir publicarlo y luego toda la parte de marketing de cómo convertirlo en un bestseller. Súper genial. Yo creo que más que todo, si algo se pueden llevar de esta entrevista a los jóvenes es que se atrevan a soñar y a construir esos sueños, de que escribir un libro no es imposible, si es para ellos lo pueden hacer, publicarlo también, entonces que se atrevan a aprender cómo hacerlo, a buscar formas de hacerlo. Y bueno, ¿cuál sería tu último consejo que te gustaría darle a los jóvenes que te están viendo? Pues yo voy a dar un consejo que en realidad es tuyo, y es un consejo que me gusta mucho que lo dieras porque yo lo doy siempre que tengo oportunidad de hablar con jóvenes, lo doy. Y es que hay muchos jóvenes, a mí me pasaba incluso de pequeño, que no les gusta mucho leer porque todo lo que han leído en el cole obligados no les ha gustado mucho, ¿no? Y es que en el caso de España, por ejemplo, pues hay que leer una serie de libros que son clásicos de la literatura, pero no están escritos para una persona de 12 años, de 14 o de 16. Están escritos para personas, digamos, por autores adultos, ¿no? Para gente adulta, desde el Cervantes hasta desde Cervantes o el Quijote hasta cualquier. Para leer el Quijote, que es una obra maravillosa, a los 14 es imposible que lo disfrutes. El Quijote, que es la mejor, seguramente la mejor novela jamás escrita, lo disfrutas cuando eres adulto, ¿no? Pues 25 o 30 años, porque hace tal retrato de los personajes y es tal la ironía que usa que a los 14 es imposible disfrutarlo. Con lo cual, aunque lo que te hayan dado a leer en el cole no lo hayas disfrutado y en consecuencia pienses que no te gusta leer,
que te gusta más pues, ver un canal de YouTube o una serie y tal, y seguro que hay algún libro que te gusta. Es decir, que si lo que has leído hasta ahora no te gusta o no lo has disfrutado, no es porque no te guste leer en general, sino porque todavía no has encontrado el libro. Habla con tus amigas, sigue a personas como tú, ¿vale? Que habláis de libros. Seguro que en algún momento encontrarás algún libro que te chifla, que te vuelve loco, que te abduce, que no puedes dejar de leer y que sales al balcón diciendo, este es el mejor libro del mundo, me ha cambiado mi vida. Hay un libro para ti, Sí, solo cabe encontrarlo. me encanta totalmente. Con ese consejo que das me surgió otra pregunta, ya la última que me gustaría hacerte, y es si tú tuvieras en este momento 17 años, pero con todo lo que sabes ahora, ¿qué sería lo primero que harías y qué harías diferente? ¿Qué haría distinto? ¿Qué sería lo primero que haría? Em, Pues seguramente volvemos a lo mismo. Seguramente pasaría más tiempo leyendo, intentaría leer incluso a los clásicos, porque cuando somos jóvenes siempre pensamos que tenemos toda la vida por delante, ¿no? Pero si leemos cuando somos jóvenes, y a veces hacemos el esfuerzo, ¿no? Porque igual a veces es más divertido salir o es más divertido hacer otras cosas, ¿no? Pero todo lo que leamos de jóvenes nos irá muy bien de cara al futuro, porque estaremos mucho más preparados. Dicho en otras palabras, si entre los 15 y los 25 lees mucho, de los 25 a los 50 te vas a comer el mundo, por una razón muy sencilla, porque estarás mucho más preparado que el resto de personas de 25 a 50. Es decir, todo lo que leas ahora se te va a multiplicar en tu cerebro y ahora a ti te parece una tontería. Dices, bueno, esto leo, pero tampoco. No, cuando tú lees, el cerebro empieza a hacer sinapsis, empieza a hacer conexiones y eso te da una capacidad intelectual que hará que a partir de los 25 o 30 ganes a cualquiera que esté a tu lado. Me Tendrás mayor encanta. capacidad de argumentación, mayor capacidad de conversación, mayor capacidad intelectual. Te vas a comer a los, para en cualquier trabajo, en cualquier cosa que necesites competir, te vas a comer a los de tu generación. Pero esa previa, digamos, esta cocina, hay que hacerla entre los 15 y los 25, que es cuando uno, digamos, tiene el cerebro preparado para recibir todos estos inputs, ¿no? Sí, Todas estas influencias. excelente. Muchas gracias, Roger. Me encantó esta entrevista y pues gracias por compartir con nosotros tu experiencia. A ti, vale, un abrazo muy grande.